Imaginen esto. Una playa australiana, es 1948, aparece un hombre muerto, elegantemente vestido, pero sin ninguna identificación. Y así empieza un misterio que, bueno, ha durado décadas. Hoy vamos a meternos de lleno en el caso del hombre de Somerton. Seguro lo conocen, también como el caso Taman Shud. Queremos revisar bien, con las fuentes que hay, los puntos clave. El cuerpo, las pistas raras, ese código que nadie entiende, las teorías y la identificación que tardó más de 70 años. Bueno, vamos a desglosar esto. Empecemos por el hallazgo. Es el 1 de diciembre de 1948, playa de Somerton, allá en Adelaida. Encuentran a este hombre. Traje, corbata, pero, ojo, sin sombrero. Raro para la época. No tenía billetera, ni papeles, nada. Solo un boleto de autobús ya usado, uno de tren sin usar y unos cigarrillos. Y sin signos de violencia a simple vista. Sí, pero ahí empiezan los detalles que no cuadran, ¿no? Por ejemplo, todas las etiquetas de su ropa estaban cortadas. Eso ya es raro. Sugiere que alguien, él u otra persona, quería ocultar de dónde era la ropa. O quién era él. Claro, borrar rastros. Exacto. Y los zapatos, elegantísimos, estaban impecables. Demasiado limpios para haber caminado por la arena de la playa. La autopsia tampoco aclaró mucho. No determinó la causa de muerte. Se levantó la sospecha de algún veneno que no se pudiera detectar fácilmente. Quizás digitales, algo que a veces se usaba, digamos, en círculos de espionaje. Interesante. Y físicamente también tenía sus peculiaridades. Unas piernas muy musculosas, como de bailarín o atleta, y un desgaste dental bastante particular. Detalles que suman al enigma. Y luego viene la pista que se volvió icónica, ¿no? El papelito. Encontraron en un bolsillo oculto, cosido dentro del pantalón, un trocito de papel enrollado con 2 palabras, Taman Shud. Que significa terminado o acabado en persa antiguo. Correcto. Y la policía, tiempo después, logró conectar eso con un libro, una copia bastante rara del Rubaiyat de Omar Khayyam, un libro de poemas persas. A ese libro le faltaba justo la última página, de donde se había arrancado esa frase. Ahí se ataron los cabos. Pero el libro traía más sorpresas. ¡Uf! ¡Y qué sorpresa! Dentro de la contraportada de ese Rubaiyat encontraron unas líneas escritas a lápiz. 5 líneas de letras mayúsculas, algo como WRGOABD. Un código. Un código en toda regla. Y lo increíble es que a pesar de que lo intentaron descifrar criptógrafos militares, de inteligencia, aficionados, durante más de 70 años... Nada. Sigue sin resolverse. Sigue siendo un misterio. Y a eso súmale una maleta que apareció en la consigna de la estación de tren. Supuestamente era suya. ¿Y qué había dentro? Más ropa sin etiquetas, un cepillo de afeitar, otras cosas. Pero, por ejemplo, un cuchillo modificado y un tipo de hilo que no era común en Australia. Más piezas sueltas. Y aquí entra en escena una figura clave. Jessica Thompson. Ajá. Una enfermera que vivía cerca de la playa de Somerton. ¿Y la conexión? Pues resulta que en la contraportada del Rubaiyat, junto al código, había un número de teléfono anotado. Era el suyo. ¡Wow! ¿Y qué dijo ella? Al principio negó conocer al hombre. Dijo que no sabía nada. Pero la policía notó algo raro. ¿El qué? Cuando le mostraron un busto de yeso hecho con la cara del hombre muerto, ella tuvo una reacción muy fuerte. Casi se desmaya, muy pálida, muy nerviosa. Sospechoso, cuanto menos. Definitivamente. Además, ella le pidió a la policía no registrar su nombre y usaba un apodo, Justin. Y la especulación creció con los años, sobre todo respecto a su hijo, Robin. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con él? Bueno, algunos decían que había un parecido físico con el hombre de Somerton, y más llamativo aún, parece que compartían una característica genética muy rara en la forma de la oreja y los dientes. Sugiriendo que podría ser el padre. Esa fue la gran pregunta. Pero Jessica se llevó el secreto a la tumba. Nunca lo confirmó ni lo negó abiertamente. Su familia también mantuvo mucho silencio. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿cuáles son las grandes teorías? ¿Qué pudo haber pasado? La del espía siempre ha estado ahí, ¿no? Plena Guerra Fría, un hombre sin identidad, ropa sin marcas, un código secreto, la sospecha de veneno. Pero choca un poco con la parte personal, la conexión con Jessica Thompson.
¿Cómo encaja ella en un caso de espionaje? Exacto. ¿Era él un agente eliminado? ¿O quizás fue algo más personal? ¿Un suicidio por un amor no correspondido, quizás por Jessica? ¿O un asesinato por celos o por saber demasiado, pero no necesariamente de espionaje internacional? El código podría ser otra cosa entonces. Podría ser algo personal, una referencia literaria, quién sabe. No tiene por qué ser un mensaje secreto de Estado. Incluso hay otro caso similar, el de George Marshall en 1953, también encontrado muerto con una copia del Rubaiyat. Son muchos hilos sueltos. Pero la historia no termina ahí. Hace muy poco hubo un giro. Un giro importantísimo, sí, En 2022, gracias a los avances en ADN genealógico. que básicamente usan bases de datos de ADN públicas para encontrar parientes. Exacto. Un equipo liderado por el profesor Derek Abbott, que llevaba años fascinado con el caso, anunció que lo habían identificado. Así es. Después de 74 años. Se trata de Carl Charles Webb. ¿Y quién era Carl Webb? Era un ingeniero eléctrico y fabricante de instrumentos de Melbourne, nacido en 1905. Se sabía que había desaparecido en 1947, al parecer después de separarse de su esposa. Increíble. Finalmente tiene un nombre. Carl Webb. Eso lo cambia todo, ¿no? Bueno, sí y no. Responde a la pregunta de quién era, y eso es enorme, por supuesto. Pero, Pero no explica el resto. exactamente, no explica por qué murió ni cómo. ¿Qué hacía un ingeniero de Melbourne con problemas maritales en Adelaida? ¿Por qué toda esa parafernalia de las etiquetas cortadas, el bolsillo secreto y el código? Claro, saber que era Carl Webb no descifra el código. Para nada. De hecho, saber que era un ingeniero con problemas personales quizás hace el código aún más desconcertante. ¿Qué significaba para él? La policía australiana, por cierto, reabrió discretamente la investigación tras la identificación. El misterio sigue vivo. Entonces, para recapitular, el hombre de Somerton ya no es anónimo, es Carl Webb. Pero su muerte en esa playa, con todas esas pistas extrañas, el Rubaiyat, el código indescifrado, sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes. Y nos deja con una pregunta final, ¿no? Ahora que sabemos que era Carl Webb, un ingeniero con una vida aparentemente normal, aunque con problemas, ¿eso nos acerca o nos aleja de entender por qué murió así y qué quería decir con ese código? ¿Le da un nuevo sentido al misterio o simplemente lo hace más complejo, más humano y quizá más triste?